Bien, me toca a mí compartir la palabra del Señor y espero que sea de bendición en esta mañana, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Lo importante no es lo que el hombre dice, lo importante es lo que Dios dice. Y Dios habla a través de su palabra. Y eso es importante. La gente cree o ignora o quiere ignorar que Dios sigue hablando al hombre como hace miles de años. Él sigue hablando y nosotros necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos el chuletón de águila, ese chuletón que pesa casi más de 1 kilo, para alimentarnos como corresponde, ¿no? Pero para eso vamos primero a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te doy gracias por el privilegio que tú me das de poder compartir tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que no sea yo, sino seas tú el que hables en esta mañana y el que nos ministre por el Espíritu Santo. Señor, somos conscientes, como he dicho, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Anhelamos y deseamos que en esta mañana sea tu palabra la que sale de tu boca, Señor, la que nos habla por medio del Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Le he puesto un título a esta predicación y es Guiados por el Espíritu Santo. Se habla mucho del Espíritu Santo, pero yo creo que se distorsiona mucho la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo creo que es importante tener claro la tercera persona de la Trinidad, cuál es su función, cuál es su papel en la vida del creyente. Y nosotros tenemos que hacernos unas preguntas, es importante que nos preguntemos, que nos hagamos unas preguntas. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Eres un hijo de Dios? Y tú me dirás, no, yo soy creyente. Mis padres eran creyentes. Nací en una iglesia. Tengo amigos que son creyentes. Asisto a la congregación. Fui bautizado. Hice la confesión de fe. Asisto a la iglesia, etc. Nada de esto garantiza que hayas nacido de nuevo. Nada de esto. Por ejemplo, si vamos a Juan 3, tenemos a Jesús hablando con Nicodemo, un fariseo, un maestro de la ley, y conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Sin embargo, no fue suficiente. Jesús le tiene que decir, mira, si no naces de lo alto, si no naces de Dios, no verás el reino de los cielos. Si tú no naces de nuevo, si tú no naces de Dios, no verás el reino de los cielos. Por eso es importante que si no has tenido ese encuentro con Cristo, tengas un encuentro con Cristo, porque es el único que puede cambiar, es el único que puede transformar tu vida. Es una persona, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, y es importante tenerlo claro. ¿Cuál fue la función de la segunda persona de la Trinidad? Así que la pregunta es, ¿eres de verdad un hijo de Dios? ¿Eres consciente de esto en cada momento de tu vida? ¿Somos conscientes en cada momento de nuestras vidas que somos hijos de Dios? ¿Vivimos como realmente debería vivir un hijo de Dios? ¿Eres feliz? ¿Estás feliz de ser un hijo de Dios? ¿Es evidente para aquellos que están a tu alrededor que eres eso y nada más? Porque, ¿qué opina la gente de nosotros? ¿Qué cree la gente de nosotros, acerca de nosotros? Es importante, porque si somos hijos de Dios, se tiene que ver que somos hijos de Dios. Tenemos que caminar como hijos de Dios. Tenemos que vivir como hijos de Dios. Y eso solamente lo podemos hacer guiados por el Espíritu Santo. No se puede vivir una vida cristiana sin la persona del Espíritu Santo. Es imposible, necesitamos su guía desesperadamente. Necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, pero para que venga a tu vida, necesitas que tu vida primero sea transformada en una nueva persona, en una nueva criatura. Si no, no vas a poder vivir la vida cristiana. Es imposible vivir una vida cristiana a través de la religiosidad. No se puede vivir una vida cristiana por medio de la religiosidad. Hemos visto a Nicodemo, conocedor perfectamente de la ley, un maestro de la ley, dice la Escritura. Y sin embargo, Jesús tuvo que explicarle, mira, te es necesario que nazcas de nuevo. Y de ¿cómo puedo yo volver al seno de mi madre? ¿Cómo puedo yo volver al vientre de mi madre? No entendió nada de lo que Jesús le estaba diciendo. Y hay personas aquí que en esta mañana quizá no entenderán nada de lo que estoy diciendo. Pero la realidad es que si tú no naces de nuevo, tu destino es el infierno. Y eso es una obligación que nosotros como creyentes tenemos que dar y decir. No podemos engañar a la gente diciéndole, no, vive como quieras, haz lo que te dé la gana, que no pasa nada. No, no es verdad. Sí pasa.
pasa una eternidad. Así que es importante lo que esta mañana vamos a compartir, hermanos, porque es fundamental que tú y yo seamos guiados por el Espíritu Santo, no por lo que creamos o por lo que pensemos, sino por el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Eso es importantísimo. Muchas veces creemos que podemos manejar todo con nuestra propia fuerza o inteligencia, pero la realidad es que sin la guía del Espíritu Santo, la vida suele ser un caos lleno de ansiedad, de frustraciones y errores. Esa es la realidad. Aún ya viviendo con el Espíritu Santo, también tenemos frustraciones y cometemos errores. Y la ansiedad se apodera de nuestras vidas. Pero hay una diferencia, es que si el Espíritu de Dios mora en mí, yo puedo hacer frente a esas situaciones. Pero mucha gente, desgraciadamente, en algunos casos, se suicidan o se quitan la vida, se quitan de en medio porque son incapaces de soportar la ansiedad, la frustración o los errores que ha cometido. Por ejemplo, en los adolescentes se está incrementando el número de suicidios, desgraciadamente, tristemente. No debería de pasar, pero pasa. Esa es la realidad. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad y es hablar del Evangelio, de la necesidad de nacer de nuevo, de la necesidad de ser guiados por el Espíritu de Dios como hijos de Dios. La frase ser guiado por el Espíritu Santo es muy común en el vocabulario cristiano, ¿verdad? Se suele usar con mucha libertad o liberalidad, pero la realidad es que es mucho más que caminar por el Espíritu Santo o ser guiado por el Espíritu Santo. A veces escuchamos a alguien decir, el Espíritu Santo me guió a hacer tal cosa. Pero, ¿qué significa realmente esta expresión? ¿Es una sensación subjetiva? ¿Una voz misteriosa? ¿Algo simbólico o es algo más concreto? En pocas palabras, ser guiados por el Espíritu Santo o vivir en el Espíritu significa rendir nuestra mente, corazón y voluntad al control del Espíritu Santo, de tal manera que nuestras decisiones y acciones estén alineadas con su voluntad, no con tu voluntad, no con mi voluntad, sino con su voluntad, revelada en las Escrituras, y reflejen la transformación que Él produce en nosotros por medio del Evangelio. Para entender mejor este concepto, debemos ir a la fuente. ¿Qué fuente? Tenemos que ir a la Biblia. Esa es la fuente, a la Biblia. Un libro muy denostado por mucha gente, pero amado por otra gente, por millones de personas. Sorprendentemente, la frase específica de ser guiados por el Espíritu Santo solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Solo aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo la menciona en su carta a la iglesia de Roma, como ya hemos visto anteriormente. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es decir, no todos son hijos de Dios, sino aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, hermanos. Ese concepto tenemos que quitárnoslo de la cabeza. Somos creación de Dios, de acuerdo. Hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Padre que está en los cielos. Es verdad, amén, eso sí. No tiene discusión. Pero la realidad es que no es suficiente con eso, hermanos. No es suficiente. Tenemos que estar alineados con su voluntad revelada en las Escrituras. De tal manera que podamos entender esta verdad de que no todos somos los hijos de Dios. Solo los que han sido nacidos de nuevo son guiados por el Espíritu Santo, porque solo los que han nacido de nuevo son hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, y es algo que tenemos que tener claro. Parece duro, pero la realidad es esta: no todo el mundo es hijo de Dios. El apóstol Pablo escribe esto al hablar de la vida nueva en Cristo, donde contrasta el vivir conforme a la carne, conforme al Espíritu. Un versículo antes explica que si por el Espíritu Santo hacemos morir las obras pecaminosas, entonces viviremos. Romanos 8:13. En otras palabras, los creyentes podemos ver la guía del Espíritu Santo en nuestra vida cuando nos lleva a rechazar el pecado y vivir en santidad y obediencia a la palabra. Respecto a la santidad, Martin Lloyd-Jones dijo: si no deseas la santidad, no veo que tengas ningún derecho a pensar que eres cristiano. Amén.
Si no anhelas, si no deseas vivir en santidad, ¿santidad qué quiere decir? Apartado, separado del mundo. No que te quites de medio del mundo y te vayas a un monasterio allí encima de una montaña, como se creía antiguamente. Era un error. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No participamos del mundo. Así que si no deseas la santidad, no veo que tengas ningún derecho a pensar que eres cristiano, dijo Martin Lloyd-Jones. En otra de sus cartas, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Gálatas 5:16. Luego aclara: pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:18. Pablo hace hincapié en que la vida de santidad no se vive bajo los reglamentos de la ley, sino siendo guiados por el Espíritu Santo. Era importante que los gálatas supieran que así como no es posible obtener la justificación por medio de las obras, tampoco se puede alcanzar la santificación por medio del esfuerzo humano. Solamente se puede lograr si el Espíritu Santo mora en tu vida o mora en mi vida. Es la única manera de alcanzar la santificación. Insisto, santidad no quiere decir nada extraño, quiere decir apartado, separado del mundo. No vivir como la gente del mundo, donde determinadas cosas son normales, para nosotros no lo son. Y por eso es que vivimos de acuerdo a la palabra, o nos esforzamos en vivir de acuerdo a la palabra. Eso es importante. ¿Qué significa esto? Significa que al ser guiados por el Espíritu Santo, ya no vivimos bajo la antigua esclavitud de la ley, tratando de agradar a Dios según nuestras fuerzas, cosa que es imposible. Más bien vivimos en la libertad que Cristo nos dio, donde el Espíritu Santo nos capacita para hacer la voluntad de Dios de corazón, en lugar de satisfacer los deseos de la carne. Así que, tanto en Romanos 8 como en Gálatas 5, ser guiados por el Espíritu se refiere a vivir en santidad. Es decir, vencer los deseos pecaminosos y manifestar el carácter de Cristo por la obra del Espíritu Santo en nosotros y no las obras de la carne. Gálatas 5, 19 y 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No lo van a heredar el reino de los cielos. Si tú estás en esta situación en la que estás viviendo a través de tu carne y se manifiestan las obras de la carne, no vas a heredar el reino de los cielos. Ahora bien, en este pasaje Pablo no está hablando de los pecados individuales de los que el cristiano se arrepiente y es perdonado. Cuidado. Habla de un patrón, de un estilo de vida que es consistente y persistente. El griego original lo aclara. Pablo es lo que está diciendo literalmente es: los que continúan haciendo este tipo de cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo literalmente. La guía del Espíritu Santo significa que somos salvos. Somos salvos. No es una experiencia mística reservada para unos cuantos. No es verdad. Sino un privilegio concedido a todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo, es decir, a los hijos de Dios. En efecto, cuando Dios nos adoptó como hijos mediante la fe en Cristo, Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino don de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre no se gloríe, sino que la gloria sea para Dios. Amén. Amén. Que la gloria sea para Dios. Nos dio su Espíritu Santo para habitar en nosotros. Dice Romanos 8, 15, 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos hijos de Dios. ¿Tú tienes esta convicción en tu vida? ¿Tienes esa convicción? ¿El Espíritu de Santo está dándote esa convicción de que realmente tú a tu espíritu eres un hijo de Dios? ¿Has nacido de nuevo? Porque si no has nacido de nuevo, el Espíritu Santo no mora en ti. Por lo tanto, no eres un hijo de Dios. Desde el momento de nuestro nuevo nacimiento, el Espíritu Santo mora en nosotros. Desde el momento que entregamos nuestras vidas a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros. El Dios que llena todo el universo vive en nosotros, en algo tan ridículo, tan pequeño, ¿verdad? Y tan insignificante. Pues ese Dios omnipresente vive en ti, vive en mí, si has nacido de nuevo y eres un hijo de Dios. Por eso yo te preguntaba al principio, ¿eres un hijo de Dios? Sé que esta pregunta es muy personal, pero es así como debe ser. 2 Corintios 13:5 dice que nos examinemos, no sea que vengamos a ser reprobados. 2 Corintios 13:5. Pablo se lo dice a los hermanos de la iglesia de Corintio. ¿Por qué? Porque no todos los que estaban eran. Desde el momento de nuestro nuevo nacimiento, el Espíritu Santo mora en nosotros. Su presencia es la evidencia de nuestra salvación y la garantía de nuestra adopción en la familia de Dios. Él nos guía internamente para que vivamos como hijos que honran a su Padre Celestial. Esto no quiere decir que ya seamos perfectos, de ninguna de las maneras. Somos completos, pero no perfectos. Seguimos pecando. Desgraciadamente y tristemente seguimos pecando. ¿Qué es pecado? No creas que es una palabra mística o que tiene algo de extraño. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado, según Santiago. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. No es nada extraño. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Esto es importantísimo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Pablo acababa de hacer notar que las Escrituras son útiles para hacer a la persona sabia con respecto a la salvación. Una lección que Timoteo había aprendido tiempo atrás por medio de su madre y de su abuela. Pero ahora Pablo quería hacer presente. Por ello Pablo recordó a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, que la palabra de Dios fue dada a través de hombres dirigidos por el Espíritu Santo, de manera que sus escritos no contienen error. La Biblia no contiene ningún error. Está escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no contiene error, porque es Dios mismo quien escribió la palabra. Los hombres fueron el medio que Dios usó, por medio del Espíritu Santo, pero por medio de los hombres. Como Pablo, por ejemplo, que es el que escribe mayoritariamente la mayor parte del Nuevo Testamento. Si Hebreos se pudiese demostrar que lo escribió el apóstol Pablo, prácticamente más del 50% del Nuevo Testamento lo habría escrito el apóstol Pablo. Y es interesantísimo saber que la Escritura fue escrita durante 1500 años por 40 hombres. Es tremendo. ¿Cómo es posible que durante 1500 años se escribió la Biblia y cómo la Biblia, de principio a final, cuadra perfectamente? ¿Cómo esos hombres se pudieron poner en contacto? ¿Cómo pudieron hablar para...? No, es imposible. Fueron 1500 años en los que se tomó para escribir los 66 libros de la Biblia, dicho de paso, que son 39 del Antiguo Testamento, escritos en hebreo, 27 del Nuevo Testamento, escritos en arameo y en griego. Y es importantísimo pensar en estas cosas, porque muchos quieren denostar la Biblia, quieren menospreciar la Biblia, pero la Biblia sigue ahí y sigue siendo el libro más vendido del mundo. Amén. No hay ningún libro que tenga las ventas que tiene la Biblia. Se vende por millones al año.
Porque es la palabra de Dios. ¿Cuántos años, cuántos siglos llevan tratando de impedir que la palabra de Dios sea proclamada y sea enseñada? Llevan siglos intentándolo. Y se ha derramado mucha sangre de los mártires, de los creyentes. Se ha derramado mucha sangre. Se ha tenido que pagar un alto precio para que la Biblia siga siendo una realidad hoy en día. Y lo mismo que hace 2000 años, por ejemplo, el hermano Ferney ha leído acerca de la Santa Cena. Pero él dice, porque yo recibí del Señor. No es algo que él escribió, lo escribió literalmente, pero él reconoce que lo recibió del Señor. Nosotros tenemos que recibir del Señor. Es importantísimo, y la hemos recibido de parte del Señor la palabra. Y tenemos que luchar por ella y defender la palabra. Muchos tratan de menospreciar la palabra de Dios. Pero hermanos, no lo van a conseguir. Porque llevan siglos tratando de hacerlo. Y no han podido, ni podrán. ¿Por qué? Porque eso demuestra que es la palabra de Dios. La Biblia es un todo. La Biblia traza una línea de Génesis 1 a Apocalipsis 22. Esa línea es Cristo. Desde Génesis 1 a Apocalipsis 22, tú puedes ver a Cristo. Y tú dirás, no, Cristo no está en el Antiguo Testamento. Cristo está en el Antiguo Testamento. Y en bastantes ocasiones, por cierto. Y ya no digamos en el Nuevo Testamento. Y ya no digamos en Apocalipsis. O sea que Cristo es una realidad que la palabra de Dios nos revela. Y nosotros proclamamos a Cristo y a este crucificado. Por lo que el Espíritu Santo jamás nos conducirá a un proceder contrario a lo que ya nos ha revelado en su palabra. Antes bien, el Espíritu siempre nos guiará a hacer lo que concuerda con el carácter santo de Dios revelado en su palabra. Lo que necesitamos conocer como hijos de Dios lo tenemos en esos 66 libros que componen toda la Escritura, toda la Biblia, la palabra de Dios. La guía del Espíritu Santo significa libertad, pero una libertad gloriosa y transformadora. No es libertinaje, sino ser liberados de la esclavitud del pecado para vivir haciendo la voluntad de Dios, guiados por el amor, el gozo y el poder del Espíritu Santo, en lugar de la ley o el temor. Es la libertad de andar por el Espíritu, Gálatas 5:16, lo que resulta en una vida de santidad, obediencia y fruto del Espíritu, no bajo la ley, sino capacitados por Dios para una nueva vida en Cristo. Esto es una libertad para hacer lo que agrada a Dios. Ya no obedecemos por miedo al castigo, ni para tratar de ganar el favor divino, sino impulsados por el amor y el poder que el Espíritu Santo produce en nosotros. Todo esto es el cumplimiento de la promesa del nuevo pacto cuando Dios dijo: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Ezequiel 36:27. En efecto, el Espíritu Santo nos capacita para andar en los caminos de Dios con gozo, liberándonos de la antigua esclavitud del pecado. Antes de conocer a Cristo, todos vivíamos esclavos del pecado, vivíamos en oscuridad, todos merecíamos la condenación. Pablo dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y esa era la paga que pesaba sobre nosotros, la muerte eterna. No la muerte de pasar de un sitio a otro, sino la muerte eterna. Porque este cuerpo pasará, dejará de ser una realidad. Pero el espíritu que está en ti, el espíritu que Dios sopló en el Génesis a Adán, es el mismo espíritu que está viviendo en nosotros, que es un espíritu eterno, como Dios es eterno. Las personas a quienes el Espíritu Santo ha llevado a la fe en Cristo han renunciado a su antiguo pasado pecador. Ese rompimiento es tan completo que Pablo puede decir: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por esto no es el deseo de la carne, sino el fruto del Espíritu lo que constituye el sello o la marca del creyente. En la medida en que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nuestro carácter va experimentando una transformación que refleja cada vez más a Jesucristo.
¿Cómo nos guía el Espíritu Santo hoy? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo hoy? Han pasado 2000 años desde Pentecostés. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Eso es importante, conocer cómo nos guía el Espíritu Santo. No es de las maneras que vemos en algunos lugares donde se hacen unas manifestaciones un poco extrañas e ilógicas e irrazonables. No, eso no es así. No es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es un espíritu de confusión. De ninguna manera. Consideremos 3 maneras. El Espíritu Santo nos guía a través de la Escritura. Ese es el punto fundamental, el primero. Como un consolador y un maestro, Jesús prometió a sus discípulos un consolador que les guiaría a toda la verdad, Juan 16:13, y que les enseñaría todo lo que oye, Juan 14:26. La palabra de Dios es la fuente principal de sabiduría y su estudio y meditación nos ayudan a discernir la guía del Espíritu Santo, Romanos 8:14. Además, el Espíritu Santo nos conduce a vivir en obediencia a su voluntad y nos ayuda a tomar decisiones sabias en nuestras vidas. La oración y la meditación constante de la Escritura son herramientas esenciales para reconocer su guía. Esto es muy importante para evitar tomar decisiones que pueden llegar a ser desastrosas. Tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos si no lo hacemos guiados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en matrimonios. ¿Es ese hombre que Dios tiene para ti o esa mujer es para ti? ¿Lo has consultado, has orado, has buscado al Señor? Tienes que ser guiado por el Espíritu Santo realmente para saber si esa mujer o ese hombre que Dios tiene para ti es ese o es esa. Dependerá si eres varón o varona. Así que es importante, los matrimonios, es fundamental. Un cambio de domicilio, es importante. Orar, pues, como habrán hecho nuestros hermanos. Buscar la guía del Espíritu Santo, que realmente sea el Espíritu Santo quien mueve todas esas cosas. Que sea el Espíritu Santo quien abre las puertas, o las cierra, como veremos más adelante. O en ministerios, también es importante buscar la guía del Espíritu Santo cuando se trata de ministerios, etcétera, ¿no? Si buscamos dirección en alguna decisión, debemos preguntarnos primero, ¿qué principios bíblicos se aplican? Y esto es fundamental. El Espíritu Santo nunca nos guiará en contra de la misma palabra que Él inspiró. Más bien renueva nuestra mente por medio de ella para que podamos discernir la voluntad de Dios. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esencia, Pablo les está describiendo el nuevo estado de mente y de corazón que sigue a lo que llamamos conversión o regeneración. Este es el cambio de mente y de corazón que tiene lugar en la persona o en una persona cuando llega a conocer a Cristo como Salvador y Redentor. El apóstol les escribió a los Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5:17. Pero para ser una nueva criatura tienes que estar en Cristo. Si no estás en Cristo, no eres nueva criatura. Si no eres una nueva criatura, no eres un hijo de Dios. Necesitas estar en Cristo. Es fundamental que estés en Cristo. Si no estás en Cristo, estás perdido. Tu destino es el infierno. Ya sé que soy pesado con el infierno, pero es que mi obligación es esa, advertir de lo que espera a la humanidad que quiere vivir de espaldas a Dios. Nosotros no vivimos de espaldas a Dios. Tratamos de vivir cara a cara con Dios. Y de hacer su voluntad buena y agradable, justa y perfecta. Estar en Cristo es ser una nueva criatura. Esta nueva criatura nace por medio del Espíritu Santo, que es el agente de la regeneración, Titos 3:5, y el dador del nacimiento divino, Juan 3:3. La nueva obra creativa de Dios que comenzó en cada uno de los que creen en Cristo será consumada un día a escala universal. Dice Apocalipsis 21:4-5,
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Llegará un día en que, como se ha dicho en esta mañana, Cristo volverá. Y el problema no es que Cristo vuelva, el problema es si tú estás preparado, si yo estoy preparado para cuando Él vuelva. Porque nos podemos encontrar con la sorpresa de que a lo mejor pensábamos que éramos hijos de Dios y no lo somos, simplemente éramos religiosos, que tuvimos una experiencia religiosa, como se suele decir por ahí, y nada más, no hubo una transformación, no hubo, como hemos visto antes, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Y te preguntarás, o tienes que preguntarte, ¿todas las cosas han sido hechas nuevas en tu vida? Porque tu vida vieja pasó, dejó de ser una realidad. Todo es hecho nuevo. Segundo, el Espíritu Santo nos guía cuando buscamos a Dios en oración. La oración sincera nos ayuda a rendir nuestras decisiones a Dios, y a menudo el Espíritu trae paz a nuestro corazón cuando avanzamos por un camino acorde a su voluntad. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Va más allá de la habilidad de la comprensión humana y es la que protege a los creyentes. La palabra guardará viene del griego phrouresei, término que también se usa en 1 de Pedro 1.5, y es una traducción de un término militar que significa proteger o protección militar. Así como los soldados se les asigna la vigilancia de cierto sector, la paz de Dios es la fuerza protectora de los corazones y pensamientos, es decir, de las emociones y reflexiones de los hijos de Dios. Esa paz puede servir como confirmación de la guía del Espíritu Santo siempre que la decisión no contradiga ningún principio bíblico. Siempre que no contradiga un principio bíblico. Porque a veces tenemos esa paz, ¿verdad? Hay paz en nosotros. A la hora de tomar una decisión, hay paz en nosotros. Pero tenemos que valorar si esa paz es auténtica, es genuina y realmente se ajusta al canon de las Escrituras. Porque si no, esa paz es falsa. Lo que estamos haciendo es acallar nuestra conciencia para hacer lo que queremos hacer o para tomar una decisión que queremos tomar. Es importante que no solamente tengamos paz en nuestro corazón, sino que realmente esa paz no contradiga ningún pasaje de las Escrituras. 3. El Espíritu Santo nos guía mediante instrumentos externos. Por un lado, Dios nos puede guiar mediante el consejo sabio a través de otros creyentes maduros. Donde no hay seguridad sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Muchas veces la orientación del pastor o de un hermano maduro confirma la dirección de Dios. Por otro lado, el Espíritu Santo puede orquestar circunstancias que abren o cierran puertas en nuestro camino. Y el Espíritu Santo a veces no siempre abre puertas, a veces las cierra. No siempre abre puertas. Porque el Espíritu Santo no está para nuestro capricho, está para que hagamos su voluntad. Así es. Entonces, fíjate lo que le pasó a los apóstoles con el Espíritu Santo en Hechos 16:6. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Y tú dirás, pero si estaban predicando el Evangelio, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo les prohibiera predicar el Evangelio, el enseñar el Evangelio? Bueno, pues el Espíritu Santo les prohibió, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Eso lo podéis ver en Hechos 16:6. ¿Cómo fue que el Espíritu Santo les impidió predicar la palabra en Asia? Si realmente estaban haciendo lo que se supone que un creyente debe hacer, que es predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la promesa de que he aquí que estoy yo con vosotros hasta el fin del mundo. Así es. Entonces, ¿cómo podía ser que el Espíritu Santo les impidiera hablar la palabra de Dios? Bueno, a veces nos sorprende el Espíritu Santo y no somos conscientes de por qué, o el por qué hace o actúa de esa manera.
No somos quien para pedir explicaciones a Dios. Es Dios quien nos puede pedir explicaciones a nosotros. Pero nosotros no tenemos por qué pedir explicaciones a Dios. Primero porque no tiene por qué darlas. Porque para eso es Dios. Para hacer lo que Él crea oportuno. Así que, ¿cómo fue que el Espíritu Santo les impidió predicar la palabra en Asia? Pudo haber sido por revelación directa. Es decir, que el Espíritu Santo se lo revelase directamente a ellos. Pudiera ser, no lo sabemos. Pudo haber sido por una revelación directa o tal vez por el buen consejo de algún hermano. Puede ser. Estamos especulando. No lo sabemos, la Escritura no es clara. Sabemos que el Espíritu Santo les prohibió hablar en esa zona de Asia. Por sus propias razones y a su manera, el Espíritu Santo, la realidad es esta, les impidió predicar la palabra en esa provincia y en esa ocasión. Insisto, uno puede pensar que cómo es posible que el Espíritu Santo prohibiese algo, ¿no? Y más como eso de la palabra de Dios. Bueno, pues el Espíritu Santo lo hizo. Por eso es importante que cuando vayamos a tomar una decisión importante que afecta a nuestras vidas y a nuestra familia, lo consultemos con Dios, por medio de su palabra, a través del Espíritu Santo. Las decisiones son fáciles de tomar, porque es fácil tomar una decisión. Y sobre todo, si es una decisión que te apetece, que te gusta a ti. Pero no siempre hay decisiones que uno tiene que hacer. Seguramente que a los apóstoles no les gustaría. Digo yo, que no les gustaría, ¿no? ¿Cómo es posible, no? O se sentirán confundidos, cómo el Espíritu Santo nos prohíbe que hablemos de la palabra, ¿no? Si es lo que tenemos que hacer, es nuestra función. Bueno, pues en este caso nos sorprende ver cómo el Espíritu Santo les impidió, les prohibió llevar la palabra en Asia. En definitiva, ser guiados por el Espíritu Santo no es un proceso automático ni pasivo. Dios nos llama a colaborar activamente. Debemos buscar la santidad, renovar nuestra mente con la Biblia, orar y tomar decisiones con sabiduría. No tenemos excusa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Santiago 1:5. No tenemos excusa, hermanos. Si es por sabiduría, pidámoslo al Señor. Él nos da la sabiduría para saber qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo y en qué tiempo tenemos que hacerlo. Porque las decisiones, insisto, son fáciles de tomar, pero pueden tener grandes repercusiones, positivas o negativas. En definitiva, ser guiados por el Espíritu Santo no es un proceso automático ni pasivo. Dios nos llama a colaborar activamente. Debemos buscar la santidad, renovar nuestra mente con la Biblia, orar y tomar decisiones con sabiduría. Insisto, no tenemos excusa, hermanos. Evitemos dos extremos. Por un lado, atribuir al Espíritu Santo cualquier impulso subjetivo sin discernimiento. Recordemos que Él jamás, nunca nos guiará si no es de acuerdo a la Escritura o en contra de la Escritura. Nunca nos guiará en contra de la Escritura. Siempre a favor de la Escritura. Ni fomenta el orgullo que rechaza la corrección. Por otro lado, evitemos vivir como si todo dependiera de nuestro esfuerzo, ignorando la obra activa de Dios por el Espíritu. La verdadera guía del Espíritu Santo corrige nuestras desviaciones y nos alinea cada vez más con la voluntad revelada de Dios en su palabra. Ser guiados por el Espíritu Santo es una parte esencial de la vida cristiana. Es fundamental, es vital, es básico. Entonces, nosotros recibimos el don del Espíritu Santo gracias a que Cristo murió y resucitó. Cuando Jesús dejó a los apóstoles, es necesario que yo me vaya, pero no os dejaré solos, os enviaré a otro consolador. Otro consolador en el original es otro de la misma sustancia. Es decir, Dios. Eso es importante. Entonces, os enviará el Espíritu Santo, al Consolador, ¿verdad? Y el día de Pentecostés se cumplió esa promesa 50 días después de que Jesús lo dijo, 50 días después se cumplió esa promesa. Y vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y ellos empezaron a predicar en diferentes lenguas y dice que se convirtieron miles. Pero ellos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo.
Ahora, puede pasar que esta tarde salgamos a predicar y no pase nada. No lo sabemos. Pero nuestra responsabilidad es predicar a Cristo y a este crucificado. Ser guiados por el Espíritu Santo es una parte esencial de la vida cristiana, hecha posible por la obra redentora de Jesús. Gracias a que Cristo murió y resucitó por nosotros, recibimos el don del Espíritu Santo que habita en nuestro interior. Él nos enseñará y recordará todas las cosas. Dice más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Esto significa que cada día tenemos el privilegio y la responsabilidad de someternos a su dirección, escuchando la voz de Dios en su palabra, orando en todo tiempo y siendo sensibles a las correcciones y los impulsos que el Espíritu nos da para amar más a Jesús y obedecer sus mandamientos. Amén. Es importantísimo, hermanos, para escuchar la voz de Dios tenemos que escudriñar las Escrituras. Y si quieres que Dios te hable de una manera audible, lee la Biblia en voz alta. Así es. Dios, es verdad que en el Antiguo Testamento hablaba de viva voz. Lo tenemos con Adán, lo tenemos con profetas, lo tenemos con varias gente en el Antiguo Testamento, como Dios hablaba oralmente. Pero en estos tiempos postreros Dios ya no habla de viva voz, habla a través de la Escritura. Por eso tenemos la Escritura. Por eso tenemos 66 libros que son fundamentales para el desarrollo espiritual de la vida del cristiano. La palabra. La palabra, exacto. Esto significa que cada día tenemos el privilegio y la responsabilidad de someternos a su dirección, escuchando la voz de Dios en su palabra, orando en todo tiempo y siendo sensibles a las correcciones y los impulsos que el Espíritu nos da para amar más a Jesús y obedecer sus mandamientos. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, deseos y pasos, experimentamos la vida abundante que Jesús prometió. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Caminamos en verdadera libertad, ya no como esclavos del pecado, y reflejamos el carácter de nuestro Salvador ante el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, reflejar el carácter de nuestro Salvador ante el mundo, ante los incrédulos. Que cada uno de nosotros, como hijos de Dios redimidos, pueda decir cada día: Señor, dirige mi vida por medio de tu Espíritu. Podamos decirle cada día al Señor que dirija nuestras vidas por medio de su Espíritu. Al hacerlo, recordemos con gratitud que esta guía divina fue comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario. Vivamos entonces guiados por el Espíritu Santo, dando toda la gloria a Dios y exaltando el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y voy terminando, concluyendo. Ser guiados por el Espíritu Santo es una clara evidencia de que un evangelio que ha echado raíces profundas en nuestro ser. ¿Ha echado raíces profundas en tu ser el Espíritu Santo? ¿Está ahí? ¿Notas al Espíritu Santo en tu vida guiándote? Ser guiados por el Espíritu Santo es vivir una vida caracterizada por la obediencia a Dios, la santidad creciente y la libertad que el evangelio nos ofrece. Ser guiados por el Espíritu Santo significa rendir nuestra mente, corazón y voluntad al control del Espíritu Santo, permitiendo que nuestras decisiones y acciones reflejen su voluntad, no la tuya, sino la suya. El Espíritu Santo nos capacita para caminar en los caminos de Dios con gozo, liberándonos de la antigua esclavitud del pecado. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras, por lo que jamás nos conducirá a un proceder contrario a lo que ya nos ha revelado en su palabra. Hoy en día, tristemente, dentro de lo que es la Iglesia evangélica, se ha desnortado un poco en este aspecto. Esto es importante. Dios no revela nada nuevo ya. No hay más revelación. Hebreos 1 dice que habiéndonos en los tiempos pasados, habiéndonos hablado por los profetas, en estos tiempos posteriores nos ha hablado por medio de Jesucristo. No hay más revelación. Sin embargo, algunos hermanos, yo considero que son hermanos, no voy a entrar en ese debate, consideran que ser guiados por el Espíritu Santo son otras cosas.
Y yo creo que no hay más revelación. Hay personas que se hablan al oído y se dan profecías los unos a los otros. Yo creo que eso es un grave error, creo que es un pecado porque ofende a Dios. No es que nosotros seamos los mejores ni los más santos, pero yo creo que no se debe hacer estas cosas porque son contrarias a la Escritura. Yo no puedo dar una profecía al oído a una persona, porque ya todo lo que tenía que ser revelado ya ha sido revelado en la Escritura. Tenemos el canon cerrado, ya el canon se cerró, ya no necesitamos más revelación. O sea, eso es importante, tenerlo claro. La guía del Espíritu Santo no es una experiencia mística, reservado para unos cuantos, sino un privilegio otorgado a todos los que pertenecen a Cristo. Es un privilegio que tenemos dado de parte de Dios. Así es. El Espíritu Santo fomenta una comunidad entre los creyentes a guiarlos hacia una comprensión compartida de la verdad bíblica. Esto crea un ambiente donde se puede discrepar, ¿por qué no? No somos de pensamiento único, son las sectas. Aquí podemos discrepar. A lo mejor no estamos de acuerdo en algún determinado punto. Pudiera pasar. No pasa nada. Discrepar es sano, siempre que se haga desde una perspectiva bíblica. Es sano discrepar. No pasa nada, no se termina el mundo por eso. Aprender y crecer juntos en la fe. En resumen, el Espíritu Santo no solo inspira las Escrituras, sino que también actúa como guía, maestro e intercesor, facilitando así una comprensión profunda y transformadora de la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma. Es la que cambia las vidas por el Espíritu Santo. Porque la fe, ¿por qué viene? Por escucharme a mí, por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es por lo que viene la fe, a tu corazón y a mi corazón. Por escuchar la palabra de Dios. Tú necesitas escuchar la palabra de Dios. Para que si Dios lo tiene bien, abra tu corazón y esa palabra que estás escuchando en esta mañana pueda penetrar y ser introducida en tu corazón y dar ese fruto para tu gloria, para su gloria. Y termino. Un pasaje para los que todavía no han dado ese paso de fe, todavía siguen teniendo dudas. Dice en Hechos 3, 19, 20, y con esto termino. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. Pero es importante que tengamos en mente la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo, no por ideas o conceptos extraños y ajenos a la Escritura, sino que sean conforme a la Escritura. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo, Señor, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Señor, y te pedimos que tú ahora sigas bendiciendo nuestras vidas, sigas derramando tu bendición sobre nuestras vidas, abras nuestros corazones y nos ministres, para entender la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo, no por ser guiados por nuestras emociones, pensamientos, deseos, sino por el Espíritu Santo, Señor. Perdónanos las veces que hemos tomado decisiones guiados por nuestros deseos carnales, Señor, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles al mover de tu Espíritu Santo, Señor, para que realmente vivamos y nos movamos conforme a su voluntad, Señor, conforme a su guía, para que tu nombre sea exaltado. Amén. Amén.